Y ahorita vamos a presentar al doctor Guillermo Arteaga. Es ingeniero bioquímico en procesado de alimentos por el Tecnológico de Monterrey y cuenta con una maestría y doctorado en Ciencias de los Alimentos por la Universidad de Columbia Británica en Vancouver, Canadá. Adicionalmente, cuenta con un diplomado en alta dirección por el IPADE, un diplomado en innovación y desarrollo de nuevos productos de la Universidad de California y un diplomado en orientación alimentaria. Posee amplia experiencia en la industria de alimentos, en las áreas de calidad, innovación, programas de nutrición y biotecnología. Laboró por más de 10 años en Grupo Maseca en las áreas de calidad, innovación y biotecnología. Es experto en normatividad alimentaria y fue miembro de diversos comités para el desarrollo de normas oficiales y de un comité consultivo dentro de la CIBIOGEM, el Consejo Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. Fue también investigador en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo en Hermosillo, Sonora, siendo investigador nacional nivel 1 por el Sistema Nacional de Investigadores. Ha publicado más de 15 artículos y capítulos de libros en las áreas de alimentos y nutrición. Cuenta con una amplia trayectoria en docencia a nivel licenciatura y posgrado. Ha impartido clases en el Tecnológico de Monterrey, Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad TecMilenio, Universidad de Sonora y Universidad Estatal de Sonora. Desde 2010 es director de Innoval 360, empresa de consultoría para la industria de alimentos, y de Snutri, empresa de asesoría nutricional personalizada y de programas de bienestar integral para empresas. El doctor Guillermo Arteaga nos va a hacer la presentación sobre etiquetada de alimentos con soya, comunicando los valores agregados. Pues están buenas tardes. Pues antes que nada le agradezco a la Asociación Mexicana de Alimentos con Soya por la posibilidad, la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y a ustedes, sé que ha sido un día muy largo, entonces gracias por mantenerse aquí en la sesión, ¿no? Entraremos directamente al tema, y agradezco, creo que de repente las estrellas se juntan. Las conferencias anteriores a esta creo que nos ayudan a poner bastante de esto en contexto, ¿no? Se ha hablado de comunicación, y la comunicación pues tiene diversas maneras, distintos canales, ¿no? Y en alimentos pues un canal importante es el etiquetado. ¿Sí? El etiquetado posiblemente sea la principal forma de comunicación de los valores de nuestros productos. Entonces, ¿qué podemos comunicar? ¿Qué debemos comunicar? Es un poquito de lo que se va a tratar, ¿no? ¿Cómo lo cambio? Ok. Vamos a ver bastante rápido la cuestión de la importancia del etiquetado, elementos del etiquetado de alimentos de acuerdo con la norma, y me voy a concentrar la plática más en cómo puedo declarar estos beneficios, estas propiedades, ¿no? Y estrategias, comentar nada más diferencias entre lo que se puede aquí en México y está permitido en otros países, ¿no? Y unos comentarios finales, ¿no? Perdón. Ok, importancia del etiquetado, ¿no? Pues como les comenté aquí, el etiquetado pues es la principal forma de comunicación de las propiedades de nuestro producto, ¿no? Y pues estoy hablando en particular de productos empacados, ¿no? Productos empacados donde se presenta esta información, ¿no? Y también pues, aquí en México y en muchos países, pues el etiquetado también es la ley, ¿no? Sí, tenemos que cumplir con ciertas normas. Aquí en México, en particular la norma oficial mexicana 051, que está en proceso, se está iniciando el proceso de su revisión. Muy controversial la norma, muy controversial el etiquetado frontal, desde que antes que salió. Entonces el etiquetado siempre es una situación controversial en alimentos, ¿no? Elementos del etiquetado, cuando hablamos del etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas, ¿cómo podemos clasificar los distintos elementos, no? Pues hay varias maneras de clasificarlas. Pues tenemos las cosas que son obligatorias, que no hay,
sea, las tenemos que poner. Las cosas que son de alguna manera opcionales o voluntarias, que no son a fuerzas, pero si las ponemos tenemos que ponerlas de cierta manera, no estamos totalmente libres de ponerlas como yo quiero, ¿no? Tenemos también algunas situaciones, algunos datos que son cuantitativos, como el peso, ¿no? Peso, la composición de alguna manera del alimento, son datos numéricos que de alguna manera se miden, se expresan como números, y también situaciones cualitativas, ¿no? De características que quizá no son números, son más difíciles de definir, ¿no? El etiquetado pues nos indica qué es el producto, qué contiene, qué no contiene, que es muy importante, cuánto es, quién lo hace y su composición, ¿no? Su composición aquí en México se representa en dos esquemas, ¿no? Dos esquemas que no son similares, ¿no? No son similares, que hay mucha confusión dependiendo qué leas el etiquetado nutrimental, lo de atrás que se llama, o el etiquetado frontal, pues de repente los números como tal no checan, ¿no? Entonces, cada uno de estos esquemas pues de alguna manera refleja o busca reflejar la composición del alimento, y esto tiene, si pongo el objetivo, la misión de este etiquetado, pues es ayudar al consumidor a que tome una mejor decisión de compra, ¿no? Y aquí pues la pregunta, ¿realmente ayuda? O sea, ¿realmente ayuda? Y muchos estudios he encontrado pues que no ayuda, ¿no? Y a veces no ayuda. El primer paso pues es entender, ¿no? Tenemos que entender esta información, y si no la entendemos pues realmente no la podemos aprovechar y no podemos tomar acción, ¿no? ¿Sí? Okay. Cosas obligatorias. ¿Qué se tiene que declarar por la norma? Pues la denominación del producto, que a veces no es tan fácil, ¿no? Hay algunos productos, ya se habló aquí de la situación de lo que es la definición legal de la leche, ¿no? Del queso, del yogur. Hay muchos productos que están definidos en sus propias normas, entonces también la denominación de producto pues es específico a veces, ¿no? El contenido neto del producto, la leyenda de conservación, si hay que ponerlo en el refrigerador o está bien en el anaquel, responsable de fabricación, si está hecho en México o hecho en algún lugar, fecha de caducidad, la parte del lote, ingredientes, que es muy importante, la parte del etiquetado nutrimental y frontal, que son obligatorios, y algunas leyendas precautorias que también establece, ¿no? Destaco ahí que la norma 051 pues establece explícitamente siete ingredientes, 7 alimentos que se tienen que declarar, y las normas mexicanas de repente no son tan claras. Establece también que se tiene que declarar cualquier ingrediente que pueda producir una alergia, una intolerancia, ¿no? No declare específicamente la tartrazina, ¿no? Entonces, en esa lectura, cómo leemos la norma, algunas empresas la leen de que no es necesario, o sea, se declara como ingrediente, pero no se pone leyenda precautoria, ¿no? Lecturas diferentes por diferentes criterios, ¿no? En el caso de la soya, pues creo que todo el mundo lo tenemos claro, esta leyenda precautoria que pues se dice que contiene soya, igual que contiene leche, contiene nueces, contiene cacahuate, contiene otras cosas, para que las personas que son alérgicas pues tomen su decisión, su información, ¿no? ¿Qué se puede declarar de los beneficios de un alimento, y en centrarnos específicamente en la soya, ¿no? Todo esto básicamente es lo que viene en la norma 051, ¿sí? Pues como a veces no está tan definido un poquito el criterio, mi experiencia personal de cómo se puede interpretar, y creo que cómo podemos aprovechar esta oportunidad, ¿no? Esta oportunidad que nos permite la norma poder resaltar de nuestros productos, ¿no? Okay. La norma establece un concepto que se llama declaración de propiedades, ¿sí? Propiedades de los alimentos y bebidas. Aquí está la definición, y básicamente pues las propiedades pueden ser alguna situación tanto de composición,
Es decir, o como que alguna otra cosa, ¿no? Como puede ser un producto kosher, ¿no? Un producto kosher, un producto que tenga más de algo, menos de algo, que no tenga un ingrediente. Esto de las propiedades pues son de distintos tipos, ¿no? Pero la norma establece que sí podemos hacer esta declaración de ciertas propiedades. El mouse está demasiado. Ok, por ejemplo, pues hablamos del atún, ¿no? ¿Sí? Hablamos del atún. Curiosamente, pues la norma oficial del atún permite la soya, ¿no? ¿Sí? Yo siento que fue más una situación de buscar publicidad por falta del nuevo funcionario de la Profeco, que se le ocurrió esto y realmente no leyó ni la norma, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero pues las consecuencias ya todos las conocemos, ¿no? Entonces, declarar en cualquier producto, por ejemplo, con omega 3, ¿está permitido o no? Pues la norma establece ciertos de los criterios, ¿no? Las propiedades, ¿qué son estas, las propiedades de los alimentos, ¿no? El principio fundamental yo creo que son dos, ¿no? No engañar al consumidor. ¿Sí? No engañar al consumidor y va implícitamente en la situación de que sean comprobables, ¿no? Pero este es el principio de estas propiedades. Yo creo que si nos basamos con este principio, ¿sí? Creo que estamos en tierra firme, ¿no? Propiedades que podemos declarar. ¿Cómo las clasifica la norma? ¿Sí? La terminología de la norma es un poquito confusa al principio, ¿no? Entonces, las propiedades que podemos declarar en alimentos se clasifican en de estos dos grupos, ¿no? Propiedades que se llaman condicionales, ¿sí? Y propiedades nutrimentales o saludables. Estos son los dos grupos, ¿no? Propiedades condicionales, ¿no? La interpretación de propiedades condicionales son que están sujetas a alguna condición. El alimento tiene que tener una condición para que lo podamos declarar. Por ejemplo, yo si quiero decir enriquecido con calcio, algo muy obvio, ¿no? Enriquecido con calcio, pues es que le tengo que haber puesto calcio, ¿no? Si yo quiero decir que el producto es kosher, pues tiene que haber sido producido bajo ese criterio, ¿no? Entonces son este tipo de condiciones donde yo a un producto, pues por alguna situación le disminuí el sodio, ¿sí? Pues la condición es que si se lo quité, ya lo puedo declarar, ¿no? Las propiedades condicionales son de tres tipos. Cuando yo adiciono, ¿sí? O reduzco algún nutrimento, cuando yo trato de comparar alimentos como reducido, ¿sí? Reducido en base a otro alimento, o alguna característica como en el caso de, que les comentaba, como el kosher o como lo orgánico, ¿no? ¿Sí? Si yo declaro que un alimento es orgánico, pues la condición es que realmente yo esté cumpliendo con algún lineamiento. Las otras propiedades que son quizá un poco más complejas, que no se usan tanto de repente aquí en México, son las propiedades de nutrición o saludables, ¿no? Donde yo puedo destacar el contenido, por así decirlo, intrínseco del alimento, ¿sí? Con proteína, ¿no? Un producto que tenga proteína, como la soya, pues yo puedo poner con proteína porque ya lo tiene, ¿sí? Y también, que es donde me voy a concentrar un poquito, los efectos positivos. ¿Sí? Los efectos positivos en dos grupos: efectos positivos en crecimiento, desarrollo, ¿sí? O efectos positivos, y así lo comenta la norma, en otras funciones fisiológicas. ¿Cuáles son otras funciones fisiológicas? Pues las que a ustedes se les ocurra, ¿no? O sea, ¿sí? ¿Cuántas reacciones metabólicas no tiene nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, son muchas, ¿no? Propiedades condicionales, como les comenté, son estas propiedades que son las que tienen como condición que yo cumple con un requerimiento, ¿sí? Y se puede indicar que un producto ha sido enriquecido o adicionado, ¿sí? Ahí dice gracias a la adición directamente en la norma, aquí gracias a la reducción, ¿no? Entonces esto creo que es cuando yo adiciono algo o le quito algo al alimento, pues puedo destacarlo, ¿no? Recordemos que la leyenda puede ser una leyenda gráfica, una leyenda escrita. O sea, ahí la norma no establece cómo tiene que ser, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, en algunos aceites que se adiciona el DHA, bueno, pues se indica, ¿no? Con DHA, y la condición, pues es que se haya puesto, ¿no? ¿Sí?
Cosas que quizás sean más interesantes, las declaraciones de propiedades nutrimentales o saludables, ¿no? Propiedades nutrimentales se relacionan mucho con la composición del alimento, ¿no? La composición intrínseca sin haber sido adicionado o sin haber sido reducido, ¿no? Y creo que donde podemos aprovechar mucho en los alimentos con soya o a base de soya es las declaraciones de propiedades saludables, donde la propiedad se basa en su efecto en la salud. Y aquí yo me adelanto un poquito, pero la norma mexicana es muy clara y dice su efecto en la salud, ¿ok? Mientras que algunas normativas como la americano-canadiense es como la prevención de enfermedades, ¿sí? Entonces aquí es más bien el efecto positivo en la salud. Si yo pongo que un alimento previene enfermedad, pues este alimento ya se convierte en un medicamento, ¿sí? Pero yo puedo decir un alimento ayuda a tener niveles adecuados de colesterol, ¿sí? Y eso no hay problema, que es muy diferente a que reduce el colesterol, ¿sí? Si algo reduce el colesterol, pues ese es un medicamento, ¿sí? Al menos bajo la norma 051. Okay. Propiedades nutrimentales son las propiedades relacionadas con la composición, ¿sí? Siempre y cuando estas propiedades, estos componentes nutricionales tengan establecido un valor de referencia, ¿no? Un valor nutrimental de referencia, ya sea un IDR o un IDS. Si no lo tiene, ¿sí? Si no lo tiene, pues la norma implícitamente te está diciendo que no lo podemos declarar, ¿no? Por ejemplo, si yo enriquezco algo con carnitina, ¿sí? Con carnitina, pues la carnitina no tiene un IDR, entonces en teoría no lo pudiera como que destacar, ¿no? Los valores nutrimentales de referencia pues están reportados en la 051, se establecen ahí para la población mexicana para el tema de etiquetado, ¿no? Antioxidantes, que es algo que se usa mucho, ¿no? Con antioxidantes, ¿no? ¿Sí? Estos jugos, ¿no? Pues los antioxidantes como tal no tienen valor nutrimental de referencia, entonces pues así si yo leo de forma estricta la norma no lo pudiera destacar, ¿no? Propiedades nutrimentales son cuando algo tiene un alto contenido, cuando algo tiene un bajo contenido o cuando también yo estoy comparando, ¿no? Más bajo que esto, más alto que esto. La norma permite estas comparaciones, ¿no? ¿Sí? Propiedades saludables, que es prácticamente el último tema, son creo que donde podemos explotar más esta situación de comunicación de los valores de los alimentos a base de soya, ¿no? Entonces, las propiedades saludables se asocian mucho a esta relación de un componente, una relación funcional entre el componente y su efecto en el cuerpo, ¿no? Y su efecto, como les comenté, puede ser su efecto en crecimiento, en desarrollo o su efecto en alguna otra función. ¿Okay? Estas propiedades funcionales de beneficios en crecimiento o en otras funciones, ¿no? Y así es tal cual como lo establece la norma, ¿no? Entonces, es esta relación, ¿no? Composición se relaciona con un efecto funcional. Obviamente, pues tenemos que tener el sustento de alguna manera. Tampoco la norma establece, pues, la calidad del sustento, ¿no? ¿Sí? No te dice, tienen que ser estudios doble ciego o tienen que ser públicos. O sea, esa parte quizá, pues, en las revisiones a lo mejor se establece, ¿sí? Por ejemplo, este tipo de productos de fortalece tu cuerpo, ¿no? Fortalece tu cuerpo, pues tiene proteína, pues es una declaración de una propiedad, ¿no? ¿Sí? Propiedad de función 1 son la parte de crecimiento, ¿no? ¿Sí? Crecimiento y desarrollo que se asocia mucho, pues puede ser con ácidos grasos esenciales, con proteína, con vitaminas, con minerales en salud ósea, con esa situación de crecimiento y desarrollo lo podemos declarar, ¿no? Un ejemplo de declaración de funciones, la proteína es un nutrimento muy importante para el crecimiento y desarrollo físico y mental. El alimento, ahí inventé un nombre, contiene 20 gramos de proteína por porción, ¿no? Entonces yo estoy destacando ahí la proteína y estoy destacando qué es el contenido, ¿no? Qué es el contenido del alimento, ¿no? Sí.
Propiedades de función 2, que es donde es un poquito arenas movedizas porque no está tan establecido, pero si lo interpretamos de una manera honesta y tenemos la evidencia, lo podemos utilizar, ¿no? Básicamente ahí donde yo quiero destacar el efecto del alimento, componente del alimento en alguna función o actividad biológica normales, ¿no? Y si leen aquí la parte mucho es la modificación o la preservación de la salud, ¿no? No se habla de prevención de enfermedades que quizá, como comentaban otros conferencistas, el mexicano no tenemos un gen mucho de prevención, ¿no? ¿Sí? ¿Quién va al médico para que cuando no te sientas mal, ¿no? O sea, generalmente pues vamos al médico, vamos al nutriólogo, vamos a algún profesional de la salud cuando tenemos el problema, ¿no? ¿Sí? Así que este check-up del dentista cada 6 meses, realmente eso es poca gente, ¿sí? Poca gente, y los latinos en general, a diferencia de otras culturas que tienen esta gran cultura de prevención, ¿no? Entonces, pues se ha visto, ¿sí? De punto de marketing, realmente la salud no vende mucho, o sea, lo que vende más es pues la situación de no te vas a enfermar, ¿no? No te vas a enfermar, el miedo a veces, pues como dice, ¿no? Las abuelitas, el miedo no anda en burro, ¿no? Creo que la salud, al menos en la experiencia que tengo, es mucho más difícil que vender, que una prevención, pero aquí pues tenemos que hablar de mantenimiento de salud, ¿no? Ejemplos, y esto viene directamente de la norma, dice la sustancia A, que podría ser la proteína, ¿sí? La proteína o el omega 3, ¿no? O sea, la soya. Vamos a poner aquí que viene luego el ejemplo, la soya, ¿no? La soya ayuda a tener niveles adecuados de colesterol, adecuados de colesterol, y luego yo declaro que mi alimento, ¿sí? Pues tiene tantos gramos o tantos miligramos del producto. Entonces, sí podemos destacar estos beneficios en salud de nuestros productos, ¿no? Y viene el ejemplo, ¿no? La parte que lo que les comenté, yo puedo declarar la proteína de soya o los fitoestrógenos o alguna otra situación que tenga la soya, yo la puedo declarar y establecer ahí, seguir el lineamiento, ¿no? También hay que ver la otra norma importante en esto, es la norma 086, una norma que pues ya está viejita, pero es de alimentos modificados en su composición, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí, si yo quiero declarar que algo está enriquecido, reducido en grasas saturadas, reducido en sodio, algún tema que también son propiedades de beneficios, yo tengo que checar ahí los lineamientos, ¿no? Establece esta norma algunas reglas o algunos lineamientos que yo debo de tener para estar enriqueciendo alimentos, y ahí pues la norma la pueden consultar en internet, ¿no? Sí se prohíbe, y esto viene también directamente la norma en esa sección, y aquí pues de las muchas cosas que se prohíben, pues no se pueden, cosas que no se pueden comprobar, ¿no? Como leche de vacas contentas, ¿no? O sea, esa situación que pues está difícil comprobar, pero situación de declaraciones sobre la utilidad de un alimento o bebida para prevenir, aliviar, tratar o curar una enfermedad, trastorno o estado fisiológico, ¿no? Leyéndolo así hay un poquito ahí de contradicción o de lecturas variadas, ¿no? Pero creo que mientras no comentemos la situación de la enfermedad directamente, sino manejemos más el concepto de salud, ¿sí? No debemos de tener problemas con nuestras etiquetas, ¿no? También hay que destacar que la norma no establece exactamente, como les comenté, ¿sí? Cómo debe de ser o hasta si este efecto es comprobado en salud. Entonces de repente, ¿no? De repente, sobre todo en enriquecimiento, pues yo le puedo poner cierta cantidad a mi alimento, lo puedo declarar, pero esa cantidad al consumidor le va a servir, ¿sí? Entonces pues aquí hay de repente su estabilidad realmente nos llega. En el caso de Nutrioli, pues le pone esta cantidad establecida de 20 miligramos por cucharada. Entonces pues aquí la pregunta, ¿no? Estos 20 miligramos está comprobado de que tenga algún efecto, pero de nueva cuenta la norma no establece que comprobemos que lo que le estemos poniendo, ¿sí? Pues tenga un efecto, ¿no? ¿Sí? Y aquí nada más, pues ya se comentó muy rapidito, pues en otros países hay leyendas relacionadas con la prevención de enfermedades, ¿sí? La parte de la soya y la proteína de la soya,
¿sí? Los 25 gramos que ya se ha comentado, ¿sí? Pero en el caso de México estamos hablando más que hablar de enfermedad, tenemos que hablar de la parte de salud, ¿no? Y estas leyendas pues están establecidas en Estados Unidos, en Canadá, ¿no? Tenemos situación, si las ponemos en nuestras etiquetas en México, pues en algún momento, en el remoto caso que la COFEPRIS revisa nuestras etiquetas, nos pudiera comentar, ¿no? A menos que pusiéramos una leyenda como esto se aplica para Estados Unidos o solamente para Estados Unidos, como para delimitar, ¿no? Pero pues recordemos, no porque esté aprobado en otro país, pues se aplica aquí en México, ¿no? Hay la normatividad mexicana que es la que se debe de aplicar. Comentarios finales. Creo que la soya está en una posición actual muy relevante, muy importante. Pues seguimos con los graves problemas de salud, cruzadas van, cruzadas vienen, programas se implementan, cambios de etiquetado se comentan y transformaciones y todo lo que se habla. Y pues seguimos igual, ¿no? Seguimos igual prácticamente los que empezamos a estudiar nutrición, pues hace ya algunos años con Menudo, ahí con Ricky Martin cuando empezó, pues la situación de México más que igual, yo creo que está peor, ¿no? Yo acabo de estar en una primaria dando una plática de nutrición y es sorprendente, ¿no? Es realmente preocupante, pues cómo están nuestros niños en primaria. Hay muchos niños, platicando con el maestro de educación física, la mitad de los salones ya tienen justificante médico que no pueden hacer ejercicio por cuestión de su peso, por cuestión ya de sus rodillas, porque algunos ya tienen diabetes o situaciones que antes pues eran impensables, ¿no? Entonces, la soya, hay una gran oportunidad actual. Hay una grave problemática y creo que tenemos que buscar comunicar mejor estos beneficios, aprovecharla, ¿sí? Una oportunidad de negocio, pero también una oportunidad para ayudar a mejorar la salud de los mexicanos. Muchísimas gracias.